Bueno, buenas tardes. Esta clase va a ser acerca del monitoreo hemodinámico en el paciente crítico. Mi nombre es María Teresa y soy parte de la residencia de cuidados críticos del adulto con mi coordinadora docente de Rocío Talma y mi compañera, que en este momento está tentada, Cami. Así que, bueno, vamos a dar comienzo. Pasamos para acá. Cami no se presentó. La primera me cuesta un poquito. A ver, para Sí. Ahí va, ahora sí. Bueno, en cuanto a la monitorización del paciente crítico, este tipo de paciente tiene un riesgo inminente de compromiso severo de sus funciones vitales. Es por eso que es de suma importancia la vigilancia de dichas funciones, la interpretación y tomar las medidas necesarias para asegurar el tratamiento. Bueno, en cuanto a la monitorización hemodinámica, propiamente dicha, se puede dividir en no invasiva e invasiva. Dentro de lo que es no invasivo tenemos electrocardiograma de frecuencia cardíaca, generalmente se utilizan una o dos derivaciones, en particular de dos, para observar alteraciones en el ritmo y la conducción. Cuestiones, por ejemplo, como una ATB o una fibrilación auricular que puedan ser rápidamente identificables en un monitor. Por eso es importante que estos pacientes estén conectados. La presión arterial media, que es uno de los parámetros hemodinámicos más importantes, cuando no hay inestabilidad, esta puede ser medida de manera intermitente. El valor de la presión arterial media debe ser igual o mayor a 70, porque con valores menores la vasculatura pierde su función de autorregulación. Por último, la ecografía transtorácica, que es el registro ecográfico del tamaño, los movimientos y la composición del corazón y de sus estructuras adyacentes. Puede efectuar una evaluación estructural, funcional y hemodinámica. Si bien no es un procedimiento enfermero, forma parte de lo que es la monitorización, ¿sí? Así que es importante saberlo. En cuanto a la monitorización invasiva, cuando el estado del paciente se encuentra comprometido, vamos a necesitar de parámetros que sean más precisos y fidedignos, a través de procedimientos invasivos y también dispositivos invasivos. Ahí es donde entra en juego lo que es la monitorización por sistemas de presión, ¿sí? Este tipo de monitorización se usa mediante la medición de presiones invasivas con circuitos que por medio del presionado de sus canales transfieren la presión hidrostática desde el sitio de medición del transductor, codificando estas señales a ondas que se representan en la pantalla, ¿sí? Bueno, el montaje de los sistemas de presión tienen, cualquier sistema de presión se compone de los mismos, digamos. Tiene una vía que puede ser arterial, central o un catéter de PIC, un transductor, un cable de conexión al monitor y una bolsa presurizadora. En cuanto a los materiales necesarios, tenemos el transductor. Si querés mostrarlo, perfecto. Tenemos un transductor. El sistema completo de monitorización descartable que viene en este tipo de bolsas, ¿sí? Ya viene completo con el transductor, pero acá en nuestra institución muchas veces los reesterilizamos. Depende de lo que nosotros vamos a encontrar es el transductor únicamente, y se le puede agregar una guía macro gotero y un prolongador TT26. Bueno, un cable de presión reutilizable que se conecta al monitor, el monitor multiparamétrico, la bolsa presurizadora y una solución fisiológica de 500 mililitros. En cuanto a la purga del sistema, es importante, bueno, siempre con solución fisiológica, lo que se va a realizar, mira, ¿sabes qué? Como no tiene transductor, va a alargar acá. Bueno, lo importante de la bolsa es que se insufla a 300 milímetros de mercurio. Y a veces vienen algunas bolsas que lo que vamos a observar es que se visualiza el componente verde. Entonces vamos a empezar a insuflar. Este tipo de bolsa, por ejemplo, no tiene manómetro, pero vamos a ver cómo por
este piquito de acá, vamos a ver un rango verde que nos marca que está en 300 milímetros. Si se asoma ahí, ahí se asoma. Ahí ya se empieza a asomar. Si nosotros seguimos insuflando, vamos a ver el componente rojo, ¿sí? Es importante dejarlo en el verde, ¿sí? Ese es el rojo. Ese es el rojo, bien. Perfecto. ¿Por qué es importante la utilización de bolsa? Justamente para evitar la heparinización, ¿sí? Ya hoy en día no se heparinizan estos sistemas, porque con la llegada de las bolsas se garantiza una infusión muy pequeña de 3 mililitros horas para que justamente no se tape el catéter, ¿sí? Si no tenemos bolsa presurizadora, no pasa nada, no se coloca, pero tampoco se hepariniza, ya no se usa más. Por lo menos en esta institución no se realiza. Bueno, en cuanto a la ubicación del... Uy, justo acá aparece esto. ¿Para qué querés comprar este? Está acá. Bueno, no importa. Sí, dejamos ahí. Sí, no se ve después. No. En cuanto a la ubicación, es importante que se encuentre al mismo nivel de la presión que queremos medir, ¿sí? Siempre se recomiendan tomar las presiones con la cabecera del paciente elevada, 30 a 45 grados, y en decúbito supino. El transductor debe encontrarse en lo que se llama el eje flebostático, ¿sí? El nivel cardíaco, es lo que queremos medir. Ese punto de intersección, que se denomina eje flebostático, se encuentra en el cuarto, así como muestra la imagen, en el cuarto espacio intercostal, en la línea media axilar. Por ende, vamos a ver que los pacientes se les coloca a esta altura aproximadamente, ¿sí? Acá sobre el brazo, cuarto espacio intercostal, si se ven en comparación al tórax, en la línea media axilar. Bueno, la puesta a cero consiste en calibrar el sistema con una presión de referencia que va a ser igual a cero, ¿sí? Es una técnica que lo que busca es garantizar que no haya ningún desnivel entre los dos extremos del circuito. Es decir, el punto del circuito donde se encuentra el catéter y el transductor de presión, y van a estar alineados. Las lecturas de presión suelen ser incorrectas si no se mantiene este nivel, ¿no? O sea, cada vez que nosotros higienizamos al paciente o lo movilizamos, se pierde este nivel y es importante volver a darle el cero. Bueno, se realizó un video con el paso a paso un poco más detallado y mejor visualizado. Yo ahora lo voy a nombrar, sí, el paso a paso. Pero bueno, con ese video van a poder entender un poco mejor quizás. Primero se realiza una prueba de lavado o irrigación que se denomina flash, mediante una llave de 3 vías conectada al transductor, ¿sí? Lo que se hace es, si este es el transductor, se tira acá para permitir el pasaje de solución fisiológica. De esta manera vemos que el catéter está permeable. Luego se abre la llave, la vía que entra en contacto con la presión atmosférica, esto es abierta al ambiente. El transductor debe cerrarse hacia el vaso, es decir, hacemos este movimiento. Igualmente en otro video lo van a ver mejor, este movimiento. De manera que cerramos, ¿sí?, la tubulatura que va hacia el paciente. Y sacamos esta tapa para conectar el monitor al aire ambiente. Luego, bueno, sobre el monitor presionamos la opción de puesta a cero, mientras observamos que el referencial se pone en cero. Y por último, reposicionamos la llave de 3 vías, es decir, una vez que vemos el cero en la pantalla, reposicionamos de manera que el monitor quede conectado al paciente, ¿sí? Mostrar cómo queda. Quedaría claro, de esta manera. ¿Sí? Sí, ahí se ve bien. Bueno, de esta manera se mide la presión intravascular. Se recomienda realizar un flash, una irrigación, cada 1 o 2 horas. Y la puesta a cero, una vez por turno, por lo menos. Un poco. A ver. Ahí va. Ah, se desactivó. Un poco más. Ahí está, ¿no? Una anterior. Sí, la siguiente es esta, perfecto. Bueno, en cuanto a las curvas de presión, si bien en cada tipo de presión que queremos medir tienen una curva característica, podemos obtener como 3 patrones generales. Una curva normal, característica para la presión que estamos midiendo,
una curva amortiguada y una curva subamortiguada, ¿sí? La amortiguada sería más bien la que es más tendiente a ser chata, que es la del medio. La subamortiguada es aquella que es como exagerada, que sería como la última, la de la derecha. Los errores en la lectura, ¿por qué es importante saber esto, no? Saber justamente que ese valor que me está tirando la presión invasiva sea fidedigno, ya que la lectura e interpretación es responsabilidad nuestra, del profesional. Siempre se pueden tomar algunas medidas, por ejemplo, o algunos cuidados de enfermería, tratar de que esa curva sea lo más fidedigna posible, ¿no? Como posicionar bien la mano del paciente, cómo permeabilizar el sistema, cómo volver a dar el cero. Se pueden hacer para que esta onda que está siendo amortiguada recobre sus características normales. Bueno, la línea arterial propiamente dicha, cuando el paciente está hemodinámicamente inestable, vamos a necesitar una presión que sea continua. Está indicada en hipotensión o hipertensión graves, en arritmias graves, en grandes cirugías, necesidad de gasometría frecuente, aquellos pacientes que por ahí no están inestables hemodinámicamente, pero que sí se les va a necesitar tirar gases cada 2-3 horas, esos pacientes se les puede colocar una línea arterial, para el control de medicamentos, más que nada los inotrópicos como noradrenalina, adrenalina. Las arterias generalmente punzadas son la radial y la femoral, y el valor de referencia normal de la presión arterial invasiva media es de 70-100. Un procedimiento estéril, médico, en el cual asiste enfermería, se realiza una prueba de perfusión antes de realizar una punción sobre la arteria radial, que se denomina test de Allen, ¿sí? Los materiales necesarios van a ser los mismos que para cualquier monitorización invasiva. A eso se le va a sumar un catéter arterial, o en caso de que no hubiera, por ejemplo, acá en esta institución se utilizan Avocats 20 para la punción de la arteria radial, o catéter central unilumen para la vía femoral. Campo, camisolín, guantes y gorro estéril, lino, aguja y bisturilla que se sutura, inclusive los Avocats 20 se suturan. Si se trata de una arteria radial, se coloca una tabla, una estructura de cartón envuelta en venda con un apósito para la elevación de la muñeca, ¿sí? Es decir, va a quedar de esta forma, esta estructura de cartón, ¿sí? Se le coloca un apósito, de modo que la muñeca va a quedar en una posición semejante a esta, ¿sí? Con la arteria expuesta, digamos. Gasas y cinta para la fijación. Vamos a hacer ese caso, ¿no? A ver. Ahí está. Bueno, en cuanto a la curva característica de la línea arterial, tiene dos componentes, un anacrótico y un dicrótico. El anacrótico tiene que ver con lo que es la eyección del gasto cardíaco y el pico de presión sistólica, y el dicrótico representa la diástole. Es decir, como ven ahí en la imagen, es como una curva con dos picos, ¿sí? Esta es la característica de la línea arterial. Acá hay una imagen, en la que claramente se visualiza que esta curva está amortiguada, ¿sí? No es característica. Por lo tanto, si esta curva a mí me tira un valor, por ejemplo, anormal, como una presión de 7,4, por ejemplo, bueno, voy a realizar determinados cuidados de enfermería para tratar de que esa curva sea más fidedigna, ¿sí? Sea más característica de la presión que quiero medir. Esta, en cambio, ¿sí? Es mucho más característica de la línea, ¿sí? Tiene el componente anacrótico y el dicrótico. En cuanto a las principales complicaciones, se encuentran la infección local y sistémica, la trombosis y oclusión del sistema, la embolia gaseosa, pseudoneurismas, hematoma local y dolor, inyección accidental de medicamentos, fístulas arteriovenosas, pérdida de sangre accidental. Ante el mínimo signo de hipoperfusión, como puede ser palidez, temperatura fría, o presencia de cianosis o necrosis, se retira el catéter, ¿sí? Siempre comparando con el miembro no afectado. El tiempo de permanencia, según la bibliografía, son 5 días. La manipulación es aséptica, pero la curación debe ser estéril,
siempre colocar una gasa abajo de lo que va a ser la cinta, ¿sí? Para mantener la esterilidad. En cuanto a la extracción del catéter, se debe comprimir el sitio de punción a lo largo de la arteria, anterior y posterior. Y el catéter se retira lentamente al mismo tiempo que aspiramos, ¿sí? ¿Querés hacer una prueba? ¿Cómo sería? Bueno, dale. Sí, lo que se hace... Esta sería mano. Sí, ¿se ve bien? Sí, para, más o menos. a ver ahí. Sí, mira, ahí va mejor. Bueno, si este es el catéter, lo que voy a hacer es oprimir acá y acá. ¿Sí? Soy medio solo la radial. Ahí. Acá y acá. Y ahí voy a extraer el catéter lentamente y aspirando con una espirita. ¿Para qué? Para sacar cualquier trombo que pueda haber quedado. ¿Sí? Luego vamos a hacer presión. Si el paciente está con alguna coagulopatía o tratamiento anticoagulante, por lo menos 5 minutos. Y vamos a comprobar que ese sangrado se detenga. Podemos tener que comprimir hasta 20-30 minutos. ¿Sí? Y en cuanto a la extracción de sangre, es importante descartar siempre por lo menos los primeros 5 centímetros aspirados. ¿Por qué? Porque estos primeros 5 centímetros van a contener solución fisiológica que está presionando el sistema, ¿sí? Bueno, la siguiente medida para monitorear es la presión venosa central. Esta es aquella que hace referencia a las presiones de las cavidades cardíacas derechas, o lo que llamamos la precarga, ¿sí? Su uso, más que nada, puede evitar que el paciente quede hipovolémico por falta de infusión de líquidos o que reciba un volumen excesivo. La monitorización se realiza por medio de un transductor, ¿no? El mismo sistema, pero se va a conectar a un catéter venoso central. Se va a conectar a través de la vía más distal, si estamos hablando de un catéter multiloop. La distal, ¿por qué? Porque vamos a ver que en lo que es a lo largo del catéter se encuentran 3 orificios que corresponden a los 3 lúmenes. Y el distal corresponde al orificio más próximo al corazón. Y si tenemos un catéter unilumen conectado a varias llaves de 3 vías, se va a utilizar la llave de 3 vías más próxima al paciente. El valor de referencia es de 2 a 8 milímetros de mercurio. La curva característica de la presión venosa central es muy diferente a la de la línea arterial y está relacionada con los eventos mecánicos, ¿sí? Presenta 5 componentes. Tienen alto riesgo de infección por tratarse de un catéter venoso central. Se puede corroborar por medio de una placa de tórax si la posición del catéter se encuentra próxima al corazón. Se debe utilizar, bueno, esto que decíamos, siempre el lumen distal para medir la PVC y no infundir medicamentos vasoactivos por la misma vía que estamos queriendo medir la presión venosa central, ¿sí? Porque cada vez que querramos medirla, vamos a detener la infusión del inotrópico y puede afectar al paciente. Y, bueno, creo que la última diapositiva es la más importante. A ver. Ahí está. Esperemos que cuando les pregunten acerca del monitoreo no respondan monitoreando y tengan, bueno, algunas referencias más para decir. Muchas gracias.